del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles esta mañana ya de martes 2 de marzo del año 2021. Es un privilegio contar con su sintonía. Gracias a todos ustedes. Esto es AFN Político y algo más, una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y agradezco enormemente su compañía el día de hoy. Estamos listos para entregarles la información más reciente de los últimos minutos, incluso en el ámbito local y nacional, por supuesto. En el ámbito local, un incidente que se ha producido en la garita de cruces a Estados Unidos por Tecate. Le vamos a hablar de esto. Fue necesario cerrar la garita. Hubo un gran dispositivo de alerta de parte de CBP, la dependencia federal norteamericana que custodia las instalaciones, que cuida las instalaciones de acceso por Tecate, el intento de cruce masivo. Bueno, John Espinosa, buenos días, buen día, saludos, gracias amigo Espinosa por acompañarnos el día de hoy. Efectivamente, mire, esta mañana el reporte que les podemos ofrecer es en el sentido de que un grupo importante de migrantes habría intentado cruzar masivamente, ilegalmente por supuesto, por la garita de Tecate, y personal de aduanas y protección fronteriza decidió cerrar el puerto de cruce fronterizo. Esto fue aproximadamente al filo de las 5 de la madrugada. Los inmigrantes irrumpieron abruptamente por los carriles vehiculares, sorprendieron a los oficiales norteamericanos, y ante esta situación, de la que no se ha brindado, por cierto, todavía información oficial de parte de las autoridades norteamericanas, es que se decidió cerrar la garita y decenas de automovilistas quedaron varados en la fila de espera, pues confiando en la reapertura de la garita, lo que por supuesto no ocurrió de manera inmediata. Es el reporte que les podemos ofrecer a esta hora de la mañana, y seguramente conforme avance la jornada, las autoridades norteamericanas estarán en condición de ofrecer algunos datos adicionales sobre si hubo acaso personas detenidas por el intento de cruce ilegal a los Estados Unidos. Como ya sabemos, ha habido una concentración de migrantes en la zona de Tecate, entendemos que también en la zona de Mexicali, y en el caso de Tijuana, pues ni se diga, una concentración importante de personas en las cercanías del Chaparral, del cruce de la garita de San Isidro, pues, luego que el gobierno de los Estados Unidos anunciara que empezaría a retomar el proceso administrativo de las solicitudes de migrantes. Sin embargo, a pesar de que el gobierno norteamericano fue muy claro en su mensaje en el sentido de no vengan, vamos a avisar públicamente cómo será este proceso a partir de que lo retomamos. Lo cierto es que pareciera que el llamado fue a la inversa, ¿no? Vengan. Y lo que hemos visto en el caso de Tijuana es finalmente una concentración de migrantes que ha preocupado a las autoridades municipales, estatales, ante un eventual intento de un cruce masivo
como ocurrió hoy en Tecate, como ocurrió hace un par de años aquí mismo en Tijuana, generando imágenes y confrontación violenta e imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Veremos qué reporta la autoridad norteamericana sobre este incidente de hoy por la mañana. Le digo que siempre hay información, siempre hay información. Rosa Watts, buenos días, ya 2 de marzo. Sí, Rosita, 2 de marzo. Ciertamente. Roberto López, qué gusto saludarte, mi estimado Roberto. Todo un galán ahí. Imagínense, ni modo que dijésemos que en casa de Herreros a dónde palos. Fotógrafo, nuestro amigo Roberto, pues mire. Sería el colmo que no tuviese una foto de estudio de su persona. Saludos, mi estimado Roberto. Melba Cortés, buenos días, bienvenida. Muy presumida Melba Cortés ahí con su fotografía, estrenando fotografía. Un placer, bienvenida por supuesto. En otro tema, yo me voy hasta la capital del país porque ha habido algunos asuntos, bueno, incluso relacionados con el asunto de las vacunas. Llega un nuevo cargamento de vacunas Pfizer, que era pues ya más que cantado, ¿no? Previsible. Pero estoy queriendo particularmente por aquí está. Es un cargamento de casi 1,000,000 de vacunas de Pfizer. Llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fueron 852,000 dosis que servirán solamente para 426 mil personas, porque como ustedes recordarán, Pfizer requiere la aplicación de una doble dosis, así que pues finalmente esta cantidad de vacunas, este lote de vacunas Pfizer BioNTech contra COVID viene de Bélgica, llegó por DHL, que se ha convertido en la línea elegida para este tipo de servicio. Son 4 vuelos con destino a la Ciudad de México, Monterrey, Querétaro y Guadalajara. A las 9:30 aterrizó en la Ciudad de México el avión de carga internacional con 381,225 dosis para los habitantes de la capital. Lo recibió el director de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, Pedro Centeno Santaella, director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, Alejandro Svarch Pérez, el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE, Ruy López Ridaura. Las dosis serán distribuidas en 38 municipios urbanos de todo el país. 38 municipios urbanos. En las 32 entidades federativas se va a aplicar, y tomando en cuenta que actualmente se tienen 337 municipios activos de vacunación para adultos y mayores, pues con estos arribos, incluyendo a Sinovac, que ya llegó, el producto de Sinovac, pero que se comenzará a aplicar el fin de semana próximo, es lo que dijo Jorge Alcocer Varela hoy en conferencia de prensa, el secretario de Salud a nivel federal. En la ciudad de Monterrey fueron entregadas ya 106,275 vacunas, en Querétaro 208,000, en Guadalajara 156,000, y con este cargamento que llega, dijo, estamos recibiendo a nivel nacional 4,691,775 vacunas para continuar con la campaña de vacunación contra el COVID. El producto de Sinovac llegó finalmente, el de las 800,000 dosis, pero se van a tener que esperar para cierto acondicionamiento del producto para el fin de semana. Con esto se pretende llegar a 623 municipios del país
vacunados en sus adultos mayores, y para las próximas semanas pues se prevén más arribos de vacunas anti-COVID de las farmacéuticas Pfizer, Sinovac, Sputnik y AstraZeneca. El que llegó hoy es el cargamento número 13. Suman 21 vuelos con vacunas contra COVID que han llegado al país. Es lo que dice el gobierno federal. Ya se hizo la planeación para cubrir con este embarque de Pfizer 38 municipios en las 32 entidades federativas. Por las características de la vacuna Pfizer, se ha dirigido principalmente a población urbana, es lo que dice la autoridad en este reporte que acompaña a la noticia del arribo de este cargamento de 852,000 dosis de vacuna de Pfizer. Leti Flores, buenos días, bienvenida. Saludos. Mi estimado Toño, buen día. Armando Fidel Ramos Hernández también nos acompaña hoy. Enrique Hernández, el Cazacorruptos también. Lori Morena. Perfecto. Excelente. Le informo por otra parte que, como ya sabemos, en la Casa Blanca fue muy precisa al afirmar ayer, mientras ambos presidentes se reunían en línea, digámoslo así, ¿no? Charlaban en línea. Mientras esto ocurría, bueno, pues la secretaria de prensa de la Casa Blanca afirmó de forma categórica que Estados Unidos no va a compartir vacunas con nuestro país. Y dice el presidente de la República el día de hoy que todavía no se llega a un acuerdo con Estados Unidos para que ese país comparta vacunas contra COVID, y dijo que en su momento los equipos de trabajo de ambas naciones determinarán si esto es posible. El presidente de la República afirmó que en su primer encuentro virtual con Joe Biden, tuvo una actitud de mucha comprensión a su planteamiento. Tratamos lo relacionado con el COVID en general y lo de las vacunas en particular para que se despejen dudas y malos entendidos. Hubo una actitud del presidente Biden de mucha comprensión en este tema, nuestro planteamiento, y los equipos de los dos países verán qué es posible y cuándo. Dijo López Obrador que hasta el momento no puede decir que se logró ya el acuerdo, tampoco que no hubo acuerdo. Nos fue bien, eso es lo que puedo decir. O sea, para el caso es lo mismo, ¿no? Fue muy categórico Estados Unidos. No habrá vacunas para México. Lo que contrasta con esta declaración o declaraciones previas, en el sentido de que a Estados Unidos le interesaba muchísimo avanzar en la solución de estos problemas derivados de la vacuna, de la pandemia, perdón, porque pues la vacunación, la inmunización de la población en ambos países era estratégico para la reactivación económica. Pero pues horas después se produjo el categórico no de parte de la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Por ahí circula la imagen de video en donde, así, muy contundente, claro y concreto. No, dice, no. Están enfocados a atender primero a los norteamericanos. Están haciendo lo suyo, comprensiblemente. Primero protegen a su gente, y eso se entiende, ¿no? Estados Unidos desde un principio tenía claro que ese era el objetivo, y se aseguró de que así fuese. Así que quienes están recibiendo vacuna ante la producida en los Estados Unidos, bueno, tienen suerte. Y en este contexto, por cierto, le comparto un fenómeno muy interesante que se ha estado produciendo, porque
a diferencia o en contraste con esta actitud de los Estados Unidos, China se ha comportado muy generosamente desde el inicio de la pandemia. Primero, donando millones y millones de cubrebocas, de estos termómetros, en fin, insumos médicos, para limpiar su imagen después de las severas críticas que se le hicieron por no haber avisado a tiempo. Esas fueron algunas de las más severas críticas en su contra. Eso fue hace un año ya, más de un año. Y a diferencia de lo que han estado haciendo países como Estados Unidos o bien la Unión Europea, que en primer término dijeron, no, primero para nosotros. Bueno, China incluso está vendiendo vacuna a muchísimos otros países del resto del mundo. Está haciendo lo que ya identifican los especialistas como la diplomacia médica de China. Esto le está reportando claramente dividendos a China, porque está aprovechando para tender puentes con muchísimas naciones del resto del mundo que difícilmente de otra forma tendrían acceso a vacunas. Los grandes productores de vacuna han decidido hacer lo mismo que Estados Unidos incluido, pues. Así que estamos viendo cómo también aquí aplica aquello de la geopolítica. Aún en crisis hay política y China lo sabe, ¿no? Y lo saben también sus detractores y críticos, pero otro tanto está haciendo Rusia, ¿no? Rusia está actuando de una forma similar, así que es interesante ver cómo se hacen estos manejos a nivel internacional. En todo momento hay una oportunidad para lograr objetivos de esta naturaleza. Juan José Hernández, saludos, bienvenido. Bienvenido. Por aquí tengo algo más que compartirle, por cierto. ¿Cómo son? Este está bueno. Lo tengo que compartir. Son terribles, caray. Bueno, creativos, sí, pero tremendos, véalo usted. El encuentro de dos mandatarios, ¿no? Vacunas, please. Nope. Qué bárbaros. Está interesante. Así son las cosas, ¿no? No hubo nada. Finalmente fue este encuentro virtual entre ambos mandatarios, fue, digamos que un primer acercamiento ya de ambas administraciones. No la habíamos tenido, Kimosabi, no lo habíamos como país, pues, ¿no? El gobierno de México no había tenido un acercamiento con el vecino del norte, con su nuevo presidente, salvo aquella llamada de mero formulismo para felicitar al presidente Joe Biden. No hubo algo tan formal como esto. Bueno, Joe Biden, le recuerdo, apenas tomó posesión en enero, así es que está fresco este acontecimiento. Luego los acontecimientos del Capitolio fueron más que espectaculares y marcaron o generaron una cobertura extraordinaria, ocuparon la atención del pueblo norteamericano, ni quien se acordase del vecino del sur. Bueno, pues llega el momento de empezar a trabajar activamente, a echar a andar la maquinaria administrativa y ya como que el gobierno de los Estados Unidos dijo, bueno, ya tenemos aquí esto bajo control, a ver, vamos a atender el resto de la agenda y, los vecinos del sur, south of the border. So,
pero no hay nada concreto. Ayer el gobierno del presidente López Obrador permitió el acceso de los periodistas a un primer momento del encuentro, el de los saludos básicamente. Es algo que se hace también en los Estados Unidos. Lo demás son pláticas cerradas y uno lo entiende, es un encuentro privado, pero para el registro mediático del encuentro, bueno, pues se permite el acceso momentáneamente. Por unos instantes. Y con eso se quedaron los medios de comunicación. El presidente de la República no soltó prenda hoy, realmente no. Y lo que pudo haber dicho fue igualmente muy, muy escaso y muy pobre. Él lo dijo esta mañana en la conferencia de prensa y el tema más importante, por supuesto, como era de esperarse, pues es el de las vacunas. Y hasta ahí. No hubo más. Lo que, por cierto, sí está entregando el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país, pues es más información que compromete a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública mexicano que está detenido y procesado en Nueva York, en los Estados Unidos. El gobierno norteamericano entregó más de 974,000 pruebas contra García Luna. Hay documentos de la policía mexicana y panameña, grabaciones, fotografías, videos y una carta escrita por el exfuncionario. Es un paquete enorme de evidencia que los fiscales del Distrito Este de Nueva York llevan meses entregando al abogado de García Luna de cara al inicio de un juicio a este exfuncionario en Nueva York. El mexicano, le recuerdo, está acusado básicamente de 3 cargos: de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio. García Luna fue secretario de Seguridad Pública desde fines de 2006 a 2012, bajo el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas. La carta de ayer de los fiscales a los abogados defensores de García Luna se encuentra en el sistema electrónico de los tribunales federales del país y es un documento público. Entre otras pruebas del caso, los fiscales también mencionan que entregaban fotografías, videos, partes de un libro, fotocopias del pasaporte de García Luna y una carta escrita por el exfuncionario y su respectiva traducción al inglés. El gobierno norteamericano ha producido más de 974,000 piezas o documentos como pruebas contra García Luna, así como comunicaciones interceptadas. En 2012, el funcionario dejó México, se trasladó a Miami, se hizo residente permanente de los Estados Unidos y en 2018 solicitó la ciudadanía estadounidense. Fue arrestado en 2019 y desde entonces permanece encarcelado en Nueva York. ¿Qué forma de terminar en una ciudad tan extraordinaria como Nueva York, hombre? Y no poder disfrutarla, qué penita. Qué penita. Antonio Carpio, a los que se nos vence la visa de turista a Estados Unidos con la frontera cerrada por la pandemia nos van a dar una prórroga. Pagué por 10 años y solo la estaría usando 8 si no abren este 2021. Y bueno, paciencia, mi estimado Toño. En algún momento de este año van a reabrir. No te preocupes. Paciencia, paciencia. Oiga, se acerca el momento de las marchas y protestas digitales, un día sin mujeres y huelgas de consumo por el 8M. ¿Qué es el 8M? Bueno, pues es el Día de la Mujer, es la fecha que han elegido los feministas para pues salir a manifestarse y a provocar más destrozos. Bueno, una parte de ellas, muy seguramente,
que ya están preparándose para ese momento. Van a salir hasta con burkas y máscaras y pasamontañas a manifestarse y a hacer pintas y causar destrozos. Es casi un hecho. Habrá algún sector de los feministas que hará una marcha pacífica, tranquila, pero prepárese, porque lo más probable es que también ocurra esto en nuestra ciudad, bajo el argumento de que es la fecha indicada para salir a manifestarse y reclamar todas las inequidades a las que ha sido sujeta la mujer en este país. Entonces, ya casi se está convirtiendo en fecha de calendario, fíjese, qué cosas, ¿no? Entendemos pues el proceso sociocultural que esto implica, que esto significa, pero bueno, pues la pregunta es, ¿y la autoridad va a permanecer impasible, pasiva frente a esto? Tengo la sospecha que sí, ¿eh? Tengo la sospecha de que así será. Ya lo veremos, estamos a unos días. Solo falta una semana para que esto ocurra. ¿Qué pasa mientras tanto en Guerrero? Bueno, pues hay 3 mujeres ya listas para disputarle la posibilidad a Félix Salgado Macedonio en el proceso interno que va a retomar el partido Morena. Se le reducen los tiempos. Yo le recuerdo que la campaña inicia tentativamente el día, en 2, 3 días, en 3 días más, me parece. Así que los tiempos corren. Nestora Salgado, Beatriz Mojica y Adela Román es la alcaldesa de Acapulco, esta última. Como ustedes saben, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena definió anoche que va a reponer el proceso para elegir candidato al gobierno de Guerrero nuevamente por encuesta. Félix Salgado dijo, yo le entro, yo participo, no hay nada que le impida volver a participar y por lo pronto Morena tendrá que arrancar la campaña en el estado sin candidato. Tendría tentativamente estaría registrando candidato el próximo 10 de marzo, pero la campaña sin candidato arranca ya. El partido dio a conocer anoche que se acordó por unanimidad la ruta de trabajo para dar cumplimiento a lo que mandató la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que es en esencia reponer el proceso de selección de candidato para buscar la gubernatura de Guerrero. Con los resultados de la medición que acordaron llevar a cabo, la Comisión Nacional de Elecciones podrá realizar la valoración de los perfiles de los diferentes aspirantes, es lo que determinó Morena y lo ha hecho saber en un comunicado. Dice que será en los próximos días que se informe sobre los resultados de la reposición del procedimiento, así como el registro definitivo de la candidatura. Y según algunas fuentes del partido, dentro de la Comisión Nacional de Elecciones, existe una evidente división en la que la secretaria general, Citlali Hernández, ha pedido abiertamente que no se permita a Félix Salgado participar nuevamente en el proceso. Sin embargo, se topó con la negativa de la mayoría de integrantes. El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, le comento, desechó el juicio electoral que habían interpuesto, Basilia Castañeda Maciel y otras personas en contra de Salgado Macedonio, y quienes pidieron que fuese retirado de la candidatura. Así que el juicio interpuesto por esta mujer, quien acusa a Félix Salgado de haber cometido abuso sexual en su contra en 1998, simple y sencillamente no prosperó. No ha cambiado mucho el contexto en las últimas horas, pero ahí está el escenario. En cuestión de horas deberá estar corriendo la maquinaria para agotar esta parte del procedimiento interno y que les permita llegar a la decisión final.
la decisión más importante de Morena en Guerrero es quién será su candidato al gobierno del estado. Y pues suena complicado, ¿eh? Suena complicado para Félix Salgado Macedonio la posibilidad de que se haga de la candidatura. Va a estar difícil. Mi tocayo, las visas se pueden tramitar si es para revalidar y no tiene más de un año de vencimiento y por correo la respuesta. Así que no sufras, Antonio Carpio. Esta pandemia ha complicado la prestación de muchísimos de los servicios de gobierno, servicios de ventanilla. La expedición de pasaportes en este país todavía no alcanza mayores niveles de sofisticación como para facilitar la expedición, no sé, por correo o alguna otra forma, otro mecanismo, porque para empezar, eh, las, uh, las condiciones de control sanitario impiden la aglomeración de personas y esto es inevitable en un proceso de tramitación de pasaportes mexicanos en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si usted llevó a cabo ya este procedimiento, usted sabe cómo es todo este proceso aquí en Tijuana. Es una locura. Eh, por razones de pandemia sería imposible eh, atender a la población, por lo menos con la misma velocidad, en la misma cantidad. Difícil. No cabe duda que los gobiernos no estaban preparados para modernizar sus procesos administrativos y evitar el contacto con la población y evitar eh, la alta concentración de personas en los trámites. Oiga, voy a una pausa rapidito, no tardo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Oiga, le voy a compartir esta imagen. Es una imagen verdaderamente espectacular de algo ocurrido hace algunas horas. Esto que ve ahí, imagínese nada más el susto que debe haber provocado en Indonesia una columna de cenizas de 5,000 metros de altura. De veras increíble, ¿eh? Las exhalaciones registradas en el volcán. Toda la zona alrededor del cráter, estamos hablando del volcán indonesio Sinabung, son las exhalaciones producto de la erupción de hoy por la mañana. Una columna de ceniza y humo de varios kilómetros de altura sobre el nivel del mar,
con un cielo azul de fondo, como puede usted apreciar. Hace temer cosas peores. Las autoridades están en alerta, han elevado el nivel de alerta porque se encuentra en el tercer nivel de una escala de 4. Están negando ya el acceso a la zona, a una zona de 5 kilómetros, un radio de 5 kilómetros en torno a este cráter. Comprensiblemente, pues la población está asustadísima, está esperando lo peor. Es espectacular esta imagen. Es la mayor nube de humo, de ceniza, que haya lanzado este volcán desde el año 2010. Hace una década no se veía algo como esto. El gran domo de lava podría entrar en erupción en cualquier momento, provocando una avalancha aún peor de nubes ardientes. Es lo que están previendo las autoridades responsables de vigilar el comportamiento de Sinabung, este volcán de 2.460 metros de altura al norte de Sumatra. Es un volcán que permaneció inactivo durante varios siglos antes de despertar en 2010 con una erupción que mató apenas a 2 personas, pero que tiene un potencial muchísimo superior, muy superior. No es el único volcán en la zona, desde luego le preciso que en este conjunto de islas e islotes del archipiélago indonesio hay 130 volcanes activos. De hecho, el país está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, que es una zona de gran actividad sísmica y erupciones volcánicas, donde convergen 3 grandes placas tectónicas. 3. Imagínense nada más lo que eso significa. ¿Qué imágenes han estado circulando? Pero esta particularmente es sencillamente espectacular. Estamos en una zona privilegiada, no tenemos un riesgo de esta naturaleza, aunque sí el riesgo de carácter sísmico, desde luego no hay que olvidarlo, ¿no? Aquí mismo en Tijuana vivimos un alto riesgo sísmico que podría golpearnos, pero severamente, severamente. Dice mi tocayo Enrique Hernández, hace todavía 30 años no se podía votar por otro partido que no fuera el PRI. Ahora imagínate hacer denuncias por acoso y violación contra políticos. Vaya que han cambiado algunas cosas, sí, como no, en 30 años. Otras siguen siendo las mismas, pero hay ciertamente cosas que han cambiado. Y no son pocas, Se debe terminar el pacto patriarcal que denuncia el movimiento de mujeres. El machismo persiste a pesar de denuncias, sí, claro. Cuando se trata de políticos hay impunidad, sí, también. Es el ejercicio del poder. Los poderosos siempre estarán a salvo, tienen un blindaje, el blindaje que deviene de su poder político o económico o los dos, ¿no? Serían los últimos intocables. Y que hoy una denuncia de esta naturaleza le puede costar la candidatura a alguien, a un probable candidato a gobernador, pues no es un asunto menor. Por supuesto que no lo es. Se debe terminar el pacto patriarcal que denuncia el movimiento de mujeres. Y vaya que existe ese pacto. Sin duda que existe. Marquesita del Parque es Felipe Calderón y sus feministas el que está detrás de toda esta oposición, infiltrado en un asunto que solo los guerrerenses tienen que resolver. Saludos, saludos, Marquesita del Parque. Bienvenida. Eli García, Melody Azul, Magda Burruel también nos acompaña. El cazacorruptos está así. No asoma.
Los saludamos con aprecio por acompañarnos esta mañana. Oiga, está confirmado pues que ha fallecido el presidente Coparmex atacado en San Luis Potosí. Este ataque que no había cobrado de inmediato su vida, pero no resistió el hombre. No existe aún información clara, suficiente sobre las posibles causas de este homicidio, de este asesinato, de este atentado. No hay mucha información. Después del ataque, que finalmente le ha costado la vida al dirigente empresarial, ya puede usted entender perfectamente la preocupación y el reclamo del sector empresarial de San Luis Potosí por eh, este ajusticiamiento, ¿no? Esta ejecución por razones que no se tienen claras y que generan mucha inquietud. Se trata de un líder importante de la comunidad, líder empresarial, y que puede ser asesinado tranquilamente, fácilmente. Es algo que pone nerviosos a diferentes sectores de la población, ¿no? Mm, bueno, ahí está el dato. ¿Hay algunas novedades aquí en nuestra ciudad? Sí. Yo le quiero compartir esta información que le estamos ofreciendo en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Alguien que aparecía señalado en las investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda está llevando a cabo en torno a un grupo de empresas y empresarios relacionadas con Jorge Hankenron. Es una información que le ofrecimos aquí en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Pues se trata de un hombre llamado Emanuel Norberto Cuellar Gómez, eh, nativo de la Ciudad de México, adoptado, él se considera adoptado por Tijuana, y es un empresario dedicado al giro comercial de agencia de viajes, que a través de sus diferentes empresas, dice, ha sido un ejemplo de honradez y servicio para la ciudadanía, generando fuentes de empleo y oportunidades de trabajo, destacando siempre su transparencia e integridad en todo lo que emprende. Es una aclaración que emite este empresario, eh, que es vinculado con esta presunta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Dice este empresario que es una persona que goza de buena reputación, se conduce con legalidad en lo personal y en todos sus negocios, y asegura que no consta en ninguna lista oficial pública que se corrobore eh, la supuesta vinculación de él a irregularidades que investiga la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto, por supuesto, es un tema que todavía no se agota. Habrá más sobre este tema, como ya le hemos venido comentando. Teníamos conocimiento desde hace un tiempo que el ingeniero Jorge Hank está bajo investigación. El propio ingeniero Hank Ron salió finalmente al paso de las afirmaciones que el gobernador Jaime Bonilla ha venido haciendo en su contra, y en una entrevista que concedió el día de ayer, eh, aparece con ese estilo que ya le conocemos, minimizando las declaraciones del gobernador Jaime Bonilla Valdés, y le sugiere ponerse a trabajar mejor y a utilizar el tiempo que utiliza para ocuparse de su persona, pues que mejor lo utilice para cumplir las responsabilidades
que adquirió debido al voto ciudadano, porque dice Jorge Hangron que pues de plano no hay nada, no hay ninguna obra de este gobierno y que mejor se ponga a chambear, ¿no? Son algunas de las primeras reacciones y además predecibles reacciones del aludido de Jorge Hangron, a quien el gobernador ha señalado públicamente de haber sido el rey del secuestro, ¿no? En aquella etapa crítica de inseguridad en Tijuana hace una década, le atribuye el gobernador al empresario y aspirante a candidato a gobernador del estado, le atribuye haber tenido bajo sus manos el manejo de los comandos, de los llamados comandos negros que se dedicaron a hacer tropelías en esta ciudad hace ya una década, poquito más de una década ya. Es campaña. ¿Qué podíamos esperar, no? Son cosas típicas de campaña. Finalmente veremos. El gobernador estaba muy interesado en que reaccionara el ingeniero Jorge Hankron para que esto facilitara la transparencia y el conocimiento de las supuestas de los supuestos delitos en que habría incurrido el ingeniero Jorge Hankron, ¿no? Mire, le comparto otra información. El día de hoy en la conferencia de prensa mañanera con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, fue inevitable la pregunta de algún reportero sobre una versión que trascendió, según la cual por lo menos un par de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hicieron viaje especial a consulados de México en Estados Unidos para conseguir la vacuna. Concretamente el caso de la ministra Yasmín Esquivel, que estuvo presente en el Consulado de México en San Antonio, Texas, debido a que participó en un evento respecto a una sala de lactancia. Marcelo Ebrard confirmó que efectivamente la ministra estuvo ahí para esta actividad, pero, dijo el secretario, pero el consulado no ha hecho gestiones para su vacunación, ni de ella ni de ningún otro funcionario de México. El canciller fue tajante, muy claro al señalar que los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos tienen la instrucción de no gestionar las vacunaciones para nadie que haya hecho un viaje desde México con ese propósito. No tienen la autorización, dijo el canciller, así que no sabe si la ministra recibió o no una vacuna contra el nuevo coronavirus. Lo único que sabe es que sí, efectivamente, por lo menos ella, ya claramente identificada, estuvo en el consulado. Queda como un asunto que pudo haber sido. Esto sería, no se puede ver de otra forma, sería una información que tuvo que haberse filtrado de parte de servidores públicos del gobierno de la 4T, que ya sabe usted que también mantiene una distancia respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos de manera así formal, porque en los hechos hay integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se incorporaron a esa institución en cierta forma por su vinculación y cercanía con el gobierno de López Obrador, ¿no? Entonces, ¿alguien les está cobrando alguna factura? La ventaneada no se la pudieron quitar, de encima, quiero decirle. Eh,
El doctor Alonso Pérez Rico ha presentado ya su reporte sobre vacunación COVID. Qué buena imagen. Mire, le voy a compartir esta imagen. Es una imagen que está apenas haciendo su aparición. A ver. Sobre el movimiento de migrantes. Tenemos buenos reporteros gráficos, no cabe duda, aquí en la Agencia Fronteriza de Noticias. Creo que vamos a regresar a esos momentos, Sin duda creo que vamos a regresar a, quizá no tan intensos, pero me parece que vamos a ver este tipo de cosas en lo sucesivo. Y a menos que el gobierno estatal y autoridades federales que asumieron el control del tema migratorio se pongan las pilas y reactiven los controles en esta materia, Se debe terminar el pacto patriarcal, sí, claro. Ya va a poder contestar Bonilla, ya firmó ayer el pacto de no intervenir las elecciones. Nos van a hacer el favor de no mapaches, aunque es una prohibición constitucional, no afectar la equidad de los participantes de la elección. Ya no va a poder. Es Jaime Bonilla, tocayo, ¿no? No se crea que Jaime Bonilla es alguien que se deja maniatar muy fácilmente. Encontrará el modo de seguir arponeando opositores políticos. Desde luego que sí, ¿no? Al tiempo. No tardaremos mucho en verlo. Dice la DEA que la pandemia por COVID-19 no le hizo mella, no afectó las operaciones de los cárteles mexicanos. Según la DEA, los cárteles de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación utilizaron incluso la pandemia para inflar artificialmente los precios de la metanfetamina. En su informe de Evaluación Nacional de la Amenaza de Drogas 2020, dado a conocer el día de hoy, las agencias antidrogas aseguraron que los antagónicos cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación utilizaron la pandemia para inflar los precios del producto, de la metanfetamina, específicamente la metanfetamina. Ambos grupos criminales han retenido envíos regulares a Estados Unidos de cargamentos de metanfetamina para incrementar el precio de la droga, un acto de mercado, simple y sencillamente, ¿no? Producida en laboratorios clandestinos de Sinaloa, Durango y Michoacán. La Oficina Antidrogas de los Estados Unidos señaló que al inicio de la pandemia los cárteles pudieron haber tenido dificultades para comprar los precursores químicos provenientes de China para elaborar drogas sintéticas como las metanfetaminas y el fentanilo. La organización o las organizaciones criminales transnacionales pueden haber encontrado estas dificultades iniciales, pero definitivamente esto no tuvo impactos significativos ni siquiera las restricciones gubernamentales en los cruces complicaron a tal extremo la operación de los cárteles de la droga. Según la DEA, los cárteles mexicanos son cada vez más responsables de producir y suministrar fentanilo al mercado norteamericano, y China sigue siendo una fuente clave de suministro de los precursores químicos
que los cárteles mexicanos utilizan para producir las grandes cantidades de fentanilo que contrabandean. La oficina de los Estados Unidos, en la oficina antidrogas, identificó 9 grupos criminales mexicanos que tienen el mayor impacto del tráfico de drogas en su territorio. ¿Cuáles son? El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, la organización Beltrán Leiva, el cártel del Noreste y los Zetas, Guerreros Unidos, cártel del Golfo, cártel de Juárez y la Línea, la familia michoacana y los Rojos. Estos grupos, según la DEA, exportan cantidades significativas al mayoreo de fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana en los Estados Unidos anualmente. ¿Quién se vacunó, John Espinosa? ¿Usted? Bueno, pues. Pero en sueños, ya me doy cuenta. Oiga, el señor Crescencio Sandoval, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, otra vez está contagiado por COVID. Pero no parece tener grandes complicaciones según el reporte oficial, por lo menos en este momento. El propio secretario de la Defensa dice que va a continuar despachando desde casa, como lo hizo la primera vez que dio positivo a la prueba de contagio. Por segunda vez. Bueno, ahí está. Lo bueno es que ya vamos casi de salida, según los reportes oficiales. Esto está, por supuesto, por verse, las cosas no han terminado. Otro que se contagió fue el doctor Hugo López-Gatell. Incluso fue necesario suministrarle oxígeno en algún momento de sus complicaciones, pero ya fue dado de alta. Entendemos que está todavía bajo resguardo domiciliario. Así que le tocó ahora al doctor López-Gatell. Su fuerza moral no fue suficiente para protegerlo del contagio, ¿no? Pues sí, ¿no? Que es más o menos la fuerza moral que había invocado López-Gatell para justificar el hecho de que el presidente de la República no necesitaba ni usar cubrebocas ni someterse a esas medidas de control sanitario que a todos nos han impuesto. ¿Se acuerda? Bueno, pues parece que algo que no anda en buenos pasos. Si nos atenemos a las definiciones que ha hecho públicamente el presidente López Obrador para afirmar que son intocables, ¿no? Porque ellos son honestos, que solo los deshonestos se contagian, ese tipo de cosas, ese tipo de expresiones, ¿las recuerda? Algo le habrá pasado al doctor Hugo López. Se portó mal el doctor Hugo López-Gatell. Y el COVID le está cobrando la factura. Bueno, le estoy haciendo bullying, evidentemente, al doctor Hugo López-Gatell. Oiga, caramba, tenemos rally. Qué lindo. Hay que ver el espectáculo. Les digo. Inevitable. Ya mejor hay que tomarlo con
filosofía. Lo bueno es que me retiro en este momento y no hay, tampoco hoy se les ocurrió barrenar paredes a los vecinos, ni colgar cuadros, ni clavar. Bueno, hoy tenemos suerte. Oiga, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera edición. Estamos de regreso a la 1 de la tarde, la segunda edición de AFN Político y algo más. No olvide usted, a las 3 de la tarde, la transmisión a través del canal 73 de CNR estatal, la plataforma de televisión por cable que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado. Ok, muy bien. Estamos de regreso en un rato más. Provechito. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que